Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de los podcasts de KDE España, el segundo de esta séptima temporada. Como es habitual, os pedimos que os suscribáis al canal y os agradecemos difusión si es posible. Además de que os pedimos que si os gusta mucho lo que estamos hablando, pues que activéis las notificaciones para nuevas publicaciones, si la plataforma desde la que nos veis o escucháis lo permite, que seguro que sí. Con este podcast empezamos esta temporada una serie sobre el uso de software libre en los entornos profesionales, en los oficios y las profesiones. Vamos a pedir también un poco de colaboración con esto porque necesitamos localizar a profesionales no relacionados con la informática que conozcáis que estén usando software libre y GNU Linux como su entorno principal de trabajo. Pues nos vale desde electricistas hasta carpinteros, pasando por ingenieros, gestorías, veterinarios, lo que se os ocurra. Nosotros ya tenemos algunas personas buscadas, pero cualquier propuesta que nos hagáis nos encantará y la incorporaremos también a esa, a este programa. Hoy empezaremos con el sector del derecho y nada, dicho esto, pues paso a presentar a nuestros invitados de hoy. Baltasar Ortega, fundador y editor de KDE Blog, secretario en funciones y candidato de nuevo a secretario de KDE España. Bienvenido, Baltasar. No te vemos porque parece ser que tu cámara no funciona. Gracias por estar con nosotros otra vez. Y bueno, hoy creo que vas a intentar algo distinto para el podcast, ¿no? Sí, hoy soy la voz en off del programa, con lo cual estaré en espíritu presente pero no de cuerpo. Y si vamos a intentar amenizar un poco el podcast. No es que vaya a ser aburrido, ni mucho menos, pero vamos a intentar poner algunas imágenes de fondo para que los oyentes y telespectadores pues tengan un aspecto visual diferente. Vamos a intentar hacer nuestros video podcasts un poquito más amenos. Bueno, los que lo escuchan en audio, pues no podrán verlo, estas mejoras, pero los que nos veis pues a través de las plataformas de vídeo, pues seguro que lo agradecéis. Muy bien, perfecto. Baltasar, muchísimas gracias. Mari Carmen Fernández, miembro de KDE España, dispuesta a ayudar con el podcast una vez más. Gracias y bienvenida, Mari Carmen. Gracias a vosotros por acogerme aquí una vez más. Como siempre, un placer contar contigo, Mari Carmen. Como invitados especiales, hoy contamos con María Elisa Blanco, autora de un cómic sobre licencias de software, La jungla del software, y abogada en No Legal Tech. Bienvenida, Mare. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por haberme invitado. Creo que también podríamos decir que soy miembro de KDE, porque ahí está la solicitud, tengo un email de bienvenida y esas movidas. Entonces Sí, creo que sí. estaré por aquí un ratito. Sí, eres nueva miembro de KDE España y estamos contentísimos de que te hayas incorporado con nosotros a nuestra asociación. También contamos con María Cerviño, experta en contratos y en dar soluciones creativas, abogada también en No Legal Tech y según me chivan, la gente dice Better Call Cerviño. Bienvenida, María, gracias a ti también por atender nuestra llamada. Muchas gracias por contar con nosotras. Seguro que tenemos una conversación muy interesante sobre software libre y los abogados. Seguro que sí, seguro que sí. Y bueno, una vez más, el que os está hablando, Rubén Gómez Antolí, miembro de CADE España, del colectivo Hack Lab Almería y pendiente de renovar membresía, pero creo que todavía soy miembro de la Document Foundation. Sigue con nosotros también, desempeñando la gran labor que está haciendo en los últimos tiempos Jorge Lama a los mandos de la producción y como en las últimas ocasiones, la Asociación Gallega de Usuarios de Software, Melissa, que nos cede su Big Blue Button para este podcast. Gracias de nuevo, Melissa. Baltasar, creo que hoy volvemos a tener sección de novedades, ¿correcto? Pues estás en lo cierto. Y además que desde el último Academy S hemos tenido bastantes novedades en el mundo de KDE. Sobre todo, quiero decir, destacar, bueno, dos novedades del mundo de KDE y una novedad que no es del mundo de KDE, pero está muy relacionada con el mundo de KDE, aunque los usuarios piensen que nos llevamos a hachazos, que no es así. Bien, en primer lugar, pues comentar que tenemos lanzamiento de KDE aplicaciones 2012. Es decir, se han lanzado por fin no, como es habitual, cada mes se lanzan nuevas aplicaciones y nuevas actualizaciones de las aplicaciones de KDE y en este sentido pues tenemos las de diciembre. Y bueno, vienen cargadas de novedades, muy cargaditas de novedades. Por ejemplo, ya se ha presentado al gran público KDE Itinerary, que es una aplicación que te sirve para que te vaya informando sobre tu viaje. Es decir,
Imagínate que vas a hacer un viaje de aquí a Japón, la cual cosa ahora mismo es impensable, pero bueno, imaginamos que pudiésemos o pudiéramos. Entonces, cada itinerario pues te va indicando pues dónde está el andén que tienes que coger para coger el tren, a qué hora sale tu avión, cómo es, dónde está la parada de autobús y qué frecuencia tienen los autobuses que tienes que coger, etcétera, etcétera, etcétera. Cogiendo datos de aquí y de allá, con lo cual pues intentamos evitar que esos datos estén en grandes compañías que se van a nutrir de ellos. Con lo cual, cada itinerario creo que ha salido en el peor momento posible, porque ahora eso de los viajes está un poco complicado, pero bueno, está bien, porque así poco a poco se irán reportando errores y poco a poco irá mejorando. Por otra parte, también las grandes mejoras de Contact, esta aplicación que ha sufrido muchos varapalos porque su funcionamiento con Aconadi nunca ha sido de todo fiable, pero he de decir que yo llevo ya unos 3-4 meses utilizándola de forma continua y me ha vuelto a enamorar. O sea, Contact es el gestor de información personal que que tan útil es decir, eso de tener tus correos en local y sincronizados con la gente con todo Plasma, pues es una maravilla. Conta, por ejemplo, ha mejorado la experiencia de usuario con la sincronización con Google, con lo cual ahora es mucho más sencillo. Por ejemplo, también ha mejorado Cleopatra, el gestor de certificados de Contact, ¿vale? Y ahora permite otros tipos de tarjetas inteligentes. O Aconadi, por ejemplo, que ha mejorado su funcionamiento y ahora almacena información utilizando un 30%, no, reduciendo un 30% el uso del disco. Es decir, todo esto son mejoras pequeñitas. Por otra parte, Dolphin, el gestor de archivos, ha mejorado ostensiblemente, por ejemplo, optimizando el espacio que utiliza, moviendo la barra. Algo tan sencillo como mover una barra de sitio, de repente te ganas una fila de información. Y si no, que se lo digan a los que utilizan Windows y tienen esa barra ribbon horrible que ocupa un 10%, 20% de la pantalla. Bueno, hay muchas mejoras. Hay mejoras en Console, que es la terminal, o Conversation, un gestor de IRC, o Spectacle, que es la aplicación que nos permite capturar pantallas. Ahora tiene la funcionalidad de poder realizar pequeñas anotaciones en la misma. Y bueno, pues de todo un poquito. KDE Connect también ha mejorado. Lisa, que es el reproductor de música, también ha mejorado un poquitín. Filelight, que es ese gestor que me permite saber cuánto ocupa cada fichero en mi disco duro. Ahora incluso permite exportar a SVG, con lo cual alguien lo utilizará para alguna cosa, etcétera. Es decir, ha venido KDE aplicaciones bastante cargaditas de novedades. ¿Habéis probado alguna o qué? Yo todavía no he actualizado, pero estoy pendiente de actualizar. O sea que, vamos, Contact llevo un tiempo sin utilizarlo, pero en cuanto tengo que reformar Google, o sea que me encanta todo eso que acabas de decir. Y yo debo decir que a mí Aconadi no me funcionaba tan mal como al resto del mundo. Bueno, pues serías la rara avis, pero a mí me ha funcionado bastante mal mucho tiempo, pero ahora mismo estoy súper contento. Ahora utilizando el calendario, el correo, las notas emergentes, ahora estoy súper feliz. Vale, pues el segunda novedad es... Yo lo tenía sincronizado con una instancia de OnCloud y la verdad es que me iba muy bien porque tenía sincronizado todo el calendario con el móvil, o sea que estaba muy bien y los contactos y todo, ¿sabes? Realmente, o sea que a mí me funcionaba genial. Espero que eso siga funcionando bien, por lo que tú me dices, seguro que sí. Vale. Otra cosa que ha cambiado es que tenemos una noticia muy calentita, justamente creo que se publicó el sábado 19, que es que el proyecto New Health, que es un proyecto que proporciona herramientas para que las personas evalúen y mejoren los datos de su salud, ¿de acuerdo? Útil para todo tipo de profesionales sanitarios, ha pasado a ser miembro de los proyectos de KDE. Es decir, ha entrado dentro de la familia KDE, lo cual cosa es muy, muy, muy positivo y es otro propósito más para que KDE conquiste el mundo, que es el objetivo principal del proyecto KDE. Y para finalizar...
Baltasar, lo de la libertad digital y respeto a la privacidad era mentira, ¿no? Realmente lo que nosotros queremos es dominar el mundo, ¿no? Ya, pero es que alguien lo duda eso. Queremos conquistar el No, mundo. no, Conquistar el escritorio no, es el no. primer paso, después conquistar los móviles con Plasma Mobile y después conquistar el mundo. Y ya está. Esos son los tres Y pasos. las teles con plasma bien screen. Sí. Está todo pensado, pero la gente no lo sabe. Total, tampoco nos No, escuchan muchas personas, con lo cual tampoco es muy importante lo que no. digamos en este podcast. Es un plan Vale, secreto. sí, y tan secreto. Vale, y la última cosa que quiero comentar, también es una noticia bastante reciente, es que el proyecto GT4, es decir, bueno, el proyecto GT4 o la librería GT4, GTK, ha llegado a su versión 4 o 40, ¿vale? Porque ayer estábamos discutiendo ese cambio de numeración que ha tenido un poquito extraña. Pero bueno, la cuestión es que la librería, entre comillas, se dice rival, pero yo pienso que la librería complementaria para hacer aplicaciones gráficas de Libre, alternativa a Qt, a la alternativa a la que utilizamos en KDE, pues ha llegado una nueva versión, la cual cosa es una gran noticia. ¿Por qué? Porque creo que no somos rivales, sino que son proyectos paralelos y uno se va nutriendo del otro. Y una demostración palpable de esto es que se celebran ya no me acuerdo el nombre. ¿Alguien me ayuda? Las Application Eh, Summit. no, No, Linux Application Summit. Linux Summit. Application Summit. Que Sí, eso bueno, o es un Summit, evento, o como sea en inglés. es un evento en el que los desarrolladores de Plasma y desarrolladores de GTK pues se reúnen y en vez de darse con los puñales y con las hachas y demás, sino que colaboran haciendo que sus aplicaciones sean mucho mejores. Y estas son las tres novedades que hemos seleccionado para comentarlas. Creo que son todas novedades muy positivas. Sí, sí, así es, la verdad es que sí. Y bueno, ya se está cociendo alguna novedad para 2104, ¿eh? Porque el otro día estuvieron comentando en Cañas y Brava una novedad realmente interesante e importante para Ocular, ¿eh? Gran trabajo ahí de Albert y por lo visto de la Universidad de Dresden, que ha puesto dinero para ese desarrollo. Pues nada, muchísimas gracias, Baltasar, por estar. Bueno, ya lo comentaremos eso cuando llegue 2104, ¿de acuerdo? No vamos a ir adelantándonos. El que quiera saber, pues nada, que se metan los cómics y ese tipo de cosas. Y si no, pues que espere abrir. Pues nada, Baltasar, muchísimas gracias por las novedades, como siempre son realmente interesantes. Entramos ya de lleno entonces en el tema de hoy, que hoy os queremos hablar precisamente del uso del software libre y de los sistemas GNU Linux en entornos profesionales. Como bien todos sabemos o todos nos podemos imaginar, el principal usuario de GNU Linux pues suele ser informático o muy relacionado con esa rama del saber, pero lo que estamos buscando saber precisamente o lo que queremos conocer es si GNU Linux y las aplicaciones libres en general, el ecosistema de software libre, como antes me ha dicho fuera de micro Mare, están preparadas para otros usos profesionales por alejados que estén de la informática, ¿no? Porque quizás estamos muy centrados en nosotros mismos y quizás empieza a llegar o debería haber llegado ya ya es el momento de abrirnos un poco más, de dar a conocer a la comunidad de software libre y cómo se trabaja en la comunidad de software libre a otros mundos. Y ese es el objetivo de esta serie especial que empezamos con este capítulo, ¿no? Con el sector de derecho hoy, ¿no? Donde en un principio pues no parece que usar un entorno libre pudiera ser muy problemático. Ya lo veremos, a ver, nos contarán María y Mare, a ver qué tal, cómo son esas experiencias. Mari Carmen, sector legal, abogados, contratos, licencias. Son aburridos, no sé. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? Yo creo que aunque digas que suena aburrido, a más de uno entendería lo interesante que puede ser. Mare, empezamos por ti. Aunque la pregunta va para las dos. Abogacía y software libre, más allá de las implicaciones legales de las licencias, sobre las que hablaremos después, no parece que tengan mucho que ver. ¿Por qué usar software libre en un despacho de abogados? Bueno,
En mi caso, creo que tengo que empezar confesando que en nuestro despacho creo que solamente es una o dos personas las que utilizan software libre, y de las personas que conozco que en su despacho utilizan software libre es porque son ingenieros en telecomunicaciones o personas que están muy, muy ligadas al mundo de la informática. Entonces, en mi caso, sí que he utilizado alguna aplicación libre, pero no lo que sería el sistema operativo. Es más, la primera vez que vi Ubuntu, por ejemplo, fue cuando mi novio decidió empezar a programar y fue como, ah, mira, es que esto, todo esto fuera, ¿sabes? Vamos a empezar por aquí. Y claro, no es una cosa que sea muy común, son unos perfiles bastante específicos, muy especializados, que son los que lo utilizan. Sí que es verdad que también en parte es por el desconocimiento, porque yo llego a ver Ubuntu antes y me apunto al carro, ¿sabes? Porque me ha encantado la estética, me gusta mucho cómo se mueve y es súper fluido. Entonces, en parte es ese desconocimiento y ya no sabemos exactamente qué es, cómo es, y cuando lo escuchamos es como marciano, ¿sabes? En plan de, ¿qué me estás contando? Si no estás un poco metido, pues no lo vas a poder utilizar. Y María, ¿algo que pueda añadir a la respuesta de Mare? Sí, yo es que creo que en el uso del software libre en la abogacía hay que tener en cuenta como dos aspectos, ¿no? Uno es el de cada abogado en su despacho que puede conocer o no sistemas operativos Linux y cómo funcionan y cómo instalarlos y qué ventajas tienen. Pero luego tenemos otra dimensión que va un poco más allá, que está un poco por encima de lo que cada uno decida, ¿no? Que es lo que hace la abogacía institucional. O sea, todos sabéis que los abogados somos una profesión colegiada. Para ejercer tenemos que tener una licencia de un colegio de abogados y estamos obligados a trabajar con determinadas herramientas, que luego pues, podemos comentarlas más en detalle. Y estas herramientas no están pensadas en absoluto para ser compatibles con un sistema operativo de software libre. Entonces nos complica un montón el día a día tener que usar este tipo de herramientas que no están en absoluto pensadas para funcionar con software libre en nuestro despacho. Por eso muchos ni siquiera nos lo planteamos. O sea, está como la parte de los abogados que no conocen este software y la parte de los que, conociéndolo y siendo partidarios de él, nos vemos obligados a renunciar porque es que nos supone un montón de obstáculos, que realmente es lo triste, ¿no? Pero es así. Bueno, creo que entonces sí que podría comentar el tuit este que les estaba diciendo fuera de micrófono, que vosotros seguramente lo conoceréis porque es Javier de la Cueva, una persona que no conozca su nombre me parece un poco extraño, pero es que me estaba riendo mucho este Julio cuando estaba diciendo todos los pasos que tuvo que hacer para poder utilizar LexNet en Linux. Y esto es en parte lo que dice María, que nos dificulta la vida. Algo que a nosotros en un principio tendría que solucionarnos, desde 2016 es obligatorio utilizar el sistema de LexNet para cualquier tipo de comunicación judicial o para cualquier procedimiento judicial tenemos que pasar por LexNet. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de los abogados que conozco, cuando se les fastidia la firma digital ya es un drama, porque tenemos que llamar a soporte técnico, porque no sabemos qué pasa, ha reiniciado usted el ordenador, cierre y apague, etcétera. Bueno, un montón de cosas que a nosotros nos rompe un poco la cabeza porque no estamos en sí muy familiarizados con estos elementos. Pero si ya además le metes Linux, que tienes que conocer un poco cómo hay y no está para nada compatibilizado, te encuentras ese tipo de cosas. Que Javier de la Cueva pone, no quepo de gozo, por fin he logrado usar LexNet en Linux. Qué fácil lo pone en todo. Instalas VirtualBox, virtualizas Windows 10, le das acceso al USB, instalas drivers de DNIE. Instalas LexNet escritorio, abres el cortafuegos de Windows 10 para LexNet y voilà, LexNet en Windows 10 en Linux. Entonces, claro, hasta hace medianamente poco, además solo lo podías utilizar de una manera óptima y eficiente en Internet Explorer. Y bueno, si vamos a hablar de LexNet, luego podemos sacar mucha tela que cortar, porque es uno de los elementos que a nosotros, como los abogados, es la aplicación informática que, entre comillas, más nos interesa. O sea, aparte de los procesadores de texto tipo Windows, o sea, Microsoft Office o cualquier tipo de formato que puedas escribir. Hay algunos que lo hacen directamente en Drive. Entonces, ¿qué ocurre? Que
si tenemos que meterle esa complicación, pues a nosotros nos rompen los esquemas totalmente. Entonces, por eso tienes que tener esa paciencia y tener ese conocimiento para poder actuar. Entonces, supongo que esa es parte de lo que nos impide un poco poder trabajar bien. Sí, un poco en línea con lo que dice Mare, con esto que explicaba Javier de la Cueva, es que básicamente la única solución para trabajar con las herramientas de la abogacía más institucional, ¿no? que estamos todos bajo el mismo paraguas y son las que tenemos que usar porque nuestra comunicación se tiene que canalizar por ahí, la única manera de hacerlo con Linux es montarse una máquina virtual que sea Windows. O sea, esto es así de crudo. Y de ahí un poco el desincentivo, ¿no? A planteártelo porque, vale, tendrías un Linux y solo tendrías opción de trabajar teniendo una máquina virtual de Windows. O sea, es como muy, muy absurdo. No, desde luego no parece el mejor de los escenarios ni por supuesto el más fácil, ¿no? Estabais comentando lo de la firma electrónica. Bueno, la firma electrónica yo creo que es un dolor de cabeza para todo el mundo, por supuesto, y además por lo que estáis comentando con el tema del SNES, pues ya se multiplica todavía todo muchísimo más. O sea que yo que por algunos temas de legalizaciones a nivel de industria, hacemos algunas cosas con plataformas bueno, en nuestro caso de la Junta de Andalucía, bueno, ha mejorado un poco la cosa, pero hace unos años era una historia de miedo. De hecho, yo sé, porque nos lo han comentado, estudios de ingeniería que trabajan pues, muy grandes, ¿no? Y que han llegado a una máquina solo específica para eso, apartada en un rincón, totalmente configurada con tal, y que nadie la toca nada más que solo para ir y hacer las legalizaciones. O sea, tener un ordenador en una empresa solo lógicamente para eso. O sea que bien. Puntitos ahí sumando para las administraciones públicas. Centrándonos un poquito más en el tema del entorno de trabajo, ¿no? Bueno, por lo que comentáis, pues bueno, te estáis utilizando Windows, pero ¿tenéis algún tipo de plan por si decís, bueno, queremos ir migrando a Linux o no entra, digamos, todavía en vuestros planes porque creéis que puede ser difícil? Mare, no sé si quieres empezar tú a contarnos que ya has comentado que Ubuntu te ha gustado. Sí, de momento lo que mis planes es crear una partición para así tener la oportunidad de tener Windows y que no me esté rompiendo la cabeza haciendo pues estas adaptaciones de tener un Windows 10 en Linux o cualquier otro tipo de elemento de software libre, sino que pueda decir, vale, pues esta vez arranco Windows porque tengo cosas que hacer de abogados y para el resto de elementos pues ya utilizo el software libre, ¿sabes? En plan de un sistema operativo que para mí me pueda jugar un poco más. Y porque casi todos los programas, o sea, vosotros me conocéis un poquillo más porque estuvimos en el Academy, estuvimos charlando y bueno, me hablo bastante. Pero mis herramientas de trabajo en realidad son dos de estos grandes monstruos de la informática, que es Windows para mi ordenador, para el trabajo pues de cuando estoy creando textos y demás, por mucho que utilice ahora LibreOffice. Y luego tengo un iPad por tema de dibujo. Entonces, ese tipo de elementos, claro, son como que primero empiezo a ver cuáles son las opciones, luego tengo que ver la mejor forma que tengo para adaptarlo. Entonces, mis planes de momento, pedirme una mejor Wacom, ver si me logro pasar ese pequeño impedimento que tengo de tener la pantalla aquí y lo que estoy dibujando abajo, esa disociación me molesta mucho, y probar Krita. Y luego, como estabais hablando de todas las novedades de KDE y he estado pues bicheando con todas vuestras aplicaciones, he empezado pues a decir, quiero probar esto, quiero probar aquello con toda la calma, ¿sabes? En plan de email tengo Thunderbird, pero veo que tenéis aquí vosotros Falcon, que a lo mejor también me gusta más y cosas por el estilo. Entonces, sí que utilizo algunas cosillas, pero hasta que yo no tenga un entorno que a mí me resulte mucho más sencillo y me pueda facilitar la vida para hacer mi trabajo, pues no tengo muchas opciones, ¿sabes? Es en plan, primero tengo que investigarlas, conocerlas, que a veces investigarlas cuesta mucho más. Si no lo tenéis vosotros centralizados, empezar a hacer búsquedas. Si, por ejemplo, pones open source o free software en un buscador normal, lo primero que te saldrá son cosas gratis y es como, a ver, vamos a empezar con ese tema otra vez. Entonces, es un poco difícil de llegar a ellos, luego te lo tienen que recomendar, luego lo tienes que probar y luego tienes que ver si se te adapta. Entonces, de momento mis planes son esos, ver si me cuadra Krita y voy a ver qué otro software puedo empezar a utilizar y la partición.
Perfecto. María, ¿tú has hecho algún pinito en GNU Linux o no? Sí, pero porque tengo personas cercanas en mi entorno que son de la informática, ¿vale? Y súper partidarias además del software libre, entonces sí que conozco, sí que en un sobremesa en casa hay Ubuntu, estoy familiarizada, me parece además como mucho más usable, ¿vale? Es decir, o sea, todos, claro, crecemos pues ahora mismo ya desde el colegio con Windows y el menú de Windows y los botones donde los quiere poner Windows y un montón de cosas que no te das cuenta de hasta qué punto estamos como sometidos al imperio Windows hasta que te abres un Ubuntu, ¿no? Entonces, Ubuntu me gusta mucho para trabajar, lo hago con Mac, ¿vale? Pero sí que si tuviese que cambiar de equipo, me encantaría comprarme un Slimbook, porque bueno, pues está el software libre y está también el hardware, ¿no? Libre o con intención de ser libre. Lo que pasa es que ya os digo, el principal impedimento es tener que relacionarse con la administración, porque es lo que tú decías, Rubén. Nadie se puede permitir a día de hoy, en que aparte nos movemos un montón para trabajar y tienes que llevarte el equipo a todos lados, tener que contar con un segundo equipo reservado, ¿vale? Para firmar no sé qué o que te notifiquen no sé cuánto. O sea, es un despropósito. Sí, sí. Sí, está claro que evidentemente en los entornos profesionales, sobre todo, pues lo que hay que es que sacar todo el rendimiento posible a los con los que uno cuenta, ¿no? Está claro, ¿no? Precisamente hablando un poco de ese entorno, ¿no? Y después entramos, si queréis, un poco más en vuestras particularidades con el flujo de trabajo y tal, ¿no? Pero ¿utilizáis algún tipo de cacharro tecnológico aparte del PC? Y bueno, me imagino que el móvil, que a día de hoy ya es una herramienta más de trabajo, ¿no? Mare ha comentado que utiliza el iPad, y no sé si tenéis también alguna cosilla más y un poco contarnos un poco cómo interconectáis un poco todo, ¿no? No sé si, Mare, si quieres empezar tú, ya que has comentado que tienes un iPad. Pues a ver, es que el trabajo del abogado es medianamente sencillo. Necesitas una pantalla y una forma de escribir demandas, textos y demás. Entonces nosotros lo que sería mezclarlos mucho con la informática, a lo mejor cuando te pones música de fondo, no tienes mucho más. Infraestructuras, casi todo el mundo te vas a reír, pero casi todo el mundo tiene un portátil Apple. Yo digo que simplemente por postureo, a mí no me mienten. O sea, casi siempre que he crecido viendo Apple es para diseñadores. Es más, he conocido diseñadores que solo conocen Apple y le pones un Windows delante y tiemblan en plan de, pero ¿qué me estás mostrando? Esto es muy cuadrado, no me entero de nada. Entonces, mi caso es porque mezclo las dos facetas, mezclo la faceta de ser abogada y mezclo la faceta de ser dibujante. A mí el iPad me soluciona en parte esos dos puntos porque puedo dibujar en ello y luego tienes la oportunidad de escribir textos. No es mi forma favorita, pero si por lo menos estoy en una emergencia, lo utilizo. Pero es que nosotros necesitamos el cacharrito para poner nuestro carnet de abogado, que es donde tenemos una firma digital de estilo ACA. Entonces, solo necesitas eso para firmar digitalmente los documentos, conexión a internet y una forma de escribir, o sea, propiamente dicho, hablando de abogacía. Entonces, no creo que necesitamos mucho más, o sea, somos personas muy sencillas. María, estáis hablando ya en varias ocasiones, ¿no? Nos vais a tener un poco que explicar, porque yo creo que el usuario común, entre los que me incluyo, solo conocemos lo de la firma digital, la de la FNMT, pero bueno, por lo visto vosotros tenéis un nivel de complejidad superior, ¿no? Hacia esto, ¿no? Incluso, por lo que me ha parecido entenderle a Mare, tenéis un cacharro especial para el tema de las firmas o algo así, ¿no? A ver, ya salió en varias ocasiones la palabra LexNet, ¿vale? Que es como nuestra kriptonita, y os voy a explicar qué es. O sea, los abogados nos relacionamos con los juzgados, ¿vale? Información sensible, nosotros presentamos nuestras cosas a través de esa plataforma, de ahí llega el juzgado que lo tramita y cuando el juzgado dicta alguna resolución o incluso la sentencia, a nosotros se nos notifica por ahí, por esa plataforma, ¿vale? Es una plataforma de la que se pueden decir muchas cosas y pocas buenas, ¿vale? Como de toda la administración electrónica en general. Esta plataforma nace en principio para hacer desaparecer el papel de la justicia, cosa que a día de hoy no ha ocurrido ni creemos que vaya a ocurrir, ¿vale? Porque lo que pasa es que llega al juzgado la notificación electrónica y los funcionarios la imprimen en papel,
¿vale? Para pasársela luego al juez y que se la pueda estudiar. O incluso a veces le piden al abogado que lleve las copias en papel. Porque no hay dinero, no hay papel, no hay tinta, no sabemos. Pero lo de papel cero es mentira. O sea, el propósito principal del LexNet a día de hoy no existe. ¿Y qué pasa con LexNet? Que para acceder al mismo lo que exige es acreditar la identidad como abogado, ¿vale? ¿Y esto cómo se hace? Pues con un carnet que tenemos con firma digital, que tenemos un lector específico, que es al que Mare se refiere, es como cualquier lector de DNI, ¿vale? De un DNI electrónico. Es un lector con USB en el que introduces la tarjeta y entonces te reconoce y te da acceso a la plataforma, ¿no? Donde tú tienes pues, tus procedimientos de tus clientes, etcétera, etcétera. Del LexNet os puedo contar lo que queráis, o sea, creo que esta es la definición así básica, pero hay un montón de detalles que son como poco llamativos, porque para que os hagáis una idea, LexNet permite relacionarse a los abogados con los juzgados, es decir, estamos hablando del poder judicial, ¿vale? Donde se deciden pues, sobre aspectos muy importantes de la vida de las personas. Y, sin embargo, ¿dónde creéis que está el servidor del LexNet? ¿Creéis que está en la sede de algún organismo que gobierne el Poder Judicial? ¿O creéis que está en otro poder del Estado completamente diferente y que se vulnera totalmente la separación de poderes? Pues, ¿qué crees, Rubén? Yo aventuraría, os debería decir que eso debería estar pues en algún, efectivamente, ¿no? En algún juzgado central o cualquier cosa de esas que exista, ¿no? Que es donde se supone que los datos del policial deberían estar, ¿no? O sea, espero que no esté en ningún sitio de político. Pues está en un ministerio, está en el poder ejecutivo, o sea, para que os hagáis una idea de lo bien montado que está, de lo respetuoso que es y de lo que nos alegra la vida a los abogados este sistema que nos tiene aparte totalmente esclavizados, porque bueno, más allá de eso, en la práctica, LexNet tiene unos plazos de notificación que lo que consiguen es que los abogados y procuradores estén 365 días del año pendientes de sus notificaciones, porque si tú no la abres en plazo, caduca. Entonces tú tienes que estar siempre atado a lo que te digan por ahí, a cuándo te lo digan, porque a partir de ahí cuentan los plazos para hacer tu trabajo. O sea, es todo maravilloso del LexNet. Yo creo que acabamos de dar una sorpresa máxima, en plan de esto no os lo esperabais para nada, pero es que aprovechando este espacio, a lo mejor podríamos tratar ese tipo de elementos y correr un poco la voz, efectivamente, porque los procuradores, yo no conozco a ningún procurador que no se lleve un portátil a sus vacaciones, que tengan por lo menos una horita por la mañana o por la tarde, aunque estén ahí en plan de vamos de tardeo, espera, que tengo que revisar LexNet. Porque, claro, nosotros tenemos una labor social importante porque estamos hablando de justicia y nosotros operadores jurídicos, aunque nos hemos quejado, aunque hemos levantado la voz, aunque tengamos brigadas tuiteras que estén diciendo, oye, LexNet sí, pero así no ha funcionado. Además es que nos ha costado una pasta a todos y yo no creo que sepamos todos la cantidad de dinero que cuesta ese servicio, que además no podemos auditar su software, no podemos, porque no hemos hablado del incidente de 2017. Que eso ya fue la repera. O sea, en 2016, a nosotros, el 1 de enero de 2016, yo aún no ejercía, pero bueno, que a mí me pilló con LexNet. Yo empecé a trabajar con ello. Bueno, pues LexNet empezó a ser obligatorio. Claro, le estás haciendo a gente que está acostumbrada a firmar en papel, te lo lleva al juzgado, entonces todo quedaba entre el juzgado y uno mismo. No tenía por qué nadie saber que yo llevaba pues un asunto en X juzgado. Pues con LexNet, pues primero está el problema que comenta Cerviño, que es que los servidores, toda esta infraestructura no está en el Poder Judicial, sino que está en el Poder Ejecutivo. Primer gran error, porque tenemos una potencialidad de gran hermano que alucinas, que creo que las cosas hay que llamarlas un poco por su nombre. No está pensado para eso, pero, jolines, las cosas hay que hacerlas bien. Y luego está que en 2017, si tú cambiabas, si no me equivoco, era el DNI o algo así, unas credenciales, podías acceder a todos los asuntos de cualquier otro abogado. Entonces tenías un fallo técnico de ciberseguridad alucinante. O sea, yo podía saber, por ejemplo, los asuntos que tendría Cerviño, simplemente poniendo pues un elemento pequeñito, y para más Henry,
Luego nosotros nos obligan a estar siempre pendientes, estuvo caída la red, la cerraron por mantenimiento técnico, etcétera, pero luego nosotros no podemos saber si ese error detectado por una persona que fue, si no me equivoco, el decano, es José Muela, si no recuerdo mal. Bueno, eso, bueno, lo encontró y lo que estaban diciendo al final era, es que nosotros no sabemos si eso fue durante ese momento en específico con la última actualización o lleva así un año entero, no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado y no podremos nunca saberlo. Entonces, no sabemos qué daño potencial puede haber pasado allí. Entonces, para nosotros LexNet es como nuestro gran dolor, ese como, ¿por qué nos estáis haciendo esto? Y luego, ya por tema de firmas electrónicas, tenemos que tener en cuenta que los servidores y los elementos distintos que hay, lo que sería... no son a veces compatibles los sistemas de firmas. Entonces ahí tenemos dos problemas potenciales que a nosotros nos afectan en el trabajo. Y ya para finalizar todo el tema LexNet, que es un tema que a mí por lo menos, como me pilló con todo este cambio, me enerva, hay algunas comunidades, como por ejemplo la de aquí de Valencia, que tenemos a Minerva y a Cicerón, que son unas integraciones que tenemos con sistema LexNet. Porque casualmente, ¿vale? Entre todas estas competencias que tenemos en las comunidades autónomas, lo que sería la administración de justicia está cedida a las distintas comunidades. Y de repente, por ejemplo, te llega a Valencia y te dice, no, LexNet puro y duro no vamos a usar, sino que vamos a utilizar un sistema llamado Minerva o Cicerón para que podamos trabajar nosotros, porque somos guays y especiales. Entonces, como las cosas que deberían de ser sencillas, como la centralización, ¿sabes? En plan, de vamos a centralizar todo eso a través del Ministerio de, o sea, a través de justicia, o sea, de ya está, separación de poderes, no, y además es que lo hemos cortado en trocitos por comunidades autónomas y es todo súper maravilloso. Suena todo, vamos, un mundo feliz, ¿sabes? De todo facilidades. Tremendo, tremendo. Yo hace ya rato que me perdí entre el Minerva y Cicerón ese que has comentado. O sea, pero bueno, en definitiva, por resumirlo un poco así, María, a pie de calle, vosotros todo, digamos, lo que comunicáis hacia el juzgado tiene que ir hacia LexNet, o entiendo que Minerva y Cicerón estos son como unas plataformas equivalentes, ¿no? Y todo además tiene que ir, digamos, con una autorización, o sea, digamos, con unas firmas digitales para que quede acreditado que sois vosotros y no alguien que dice ser vosotros, ¿no? ¿Sería una cosa así o...? Sí, es exactamente eso. Por aclarar la diferencia de LexNet y Minerva y otros sistemas que hay. LexNet es un sistema centralizado estatal que todos los abogados y procuradores están obligados a utilizar para comunicarse con juzgados, ¿vale? Para presentar cualquier tipo de escrito o recibir cualquier tipo de notificación. Esto es LexNet. ¿Qué pasa? Que después, en cada una de las 17 comunidades autónomas, hay un sistema de gestión de los propios juzgados, ¿vale? Donde ellos controlan sus procedimientos, que son incompatibles entre sí, ¿vale? Y estos sistemas se integran con LexNet. Entonces, el día que tú tienes, que a mí me ha pasado, desde Galicia tienes un pleito en País Vasco, te vas a perder seguro una mañana instalando historias para que lo que tú presentes por LexNet le vaya a llegar al sistema X de País Vasco, ¿vale? Y estos, en cada comunidad autónoma hay uno distinto y no son compatibles entre sí, ¿vale? Entonces, son esas dos patas. Por un lado está LexNet, que funciona muy bien si estás en tu territorio, y por otro lado está este segundo entorno, que es el propio juzgado, que cambia en la comunidad autónoma. Y en cuanto a lo que es a la firma digital, a la identificación y tal, funciona como os decíamos antes, un certificado, o sea, un carnet, es como un carnet de abogados pedido por tu colegio de abogados, que realmente es un certificado digital. Tú lo pones en el lector y es lo que te permite acceder a LexNet con la posibilidad de puentearlo, porque antes compartíais en pantalla la noticia de hasta 2017, que esto ya se ha hackeado y ya ha habido abogados que han accedido a expedientes abiertos de otros compañeros, con lo que eso supone, porque pueden ser, por ejemplo, tu contrario en un pleito, ¿no? Y ha pasado, no se ha vuelto a saber que haya vuelto a pasar, pero tampoco nadie garantiza que no se pueda hacer a día de hoy. Estábamos en un podcast sobre software libre y tal, pero yo creo que había un momento que hemos pasado a un software entre terror y cómico,
¿sabes? O sea, no sé si hay ese género existe, terror cómico, pues si no, creo que acabamos de inventarlo, ¿vale? Señores del cine, acabamos de inventar un género nuevo que se llama terror cómico, porque no sabe uno si llorar, reírse o pasar mucho miedo. Ujú. Creo que después volveremos un poquito más sobre el SNET, pero bueno, me gustaría un poco hablar también, pues seguir hablando un poco del entorno de trabajo, que creo que nos ha quedado claro que sobre todo para estas comunicaciones con las administraciones públicas, pues es complejo, hay un nivel de complejidad y con las firmas electrónicas y tal, pero bueno, no solo, digamos, funcionáis contra la administración, ¿no? Contra la administración en el sentido de trabajando contra sus plataformas, ¿no? O con sus plataformas. Me imagino, Mare, tú has comentado que eres diseñadora, que ya te estás mirando Krita, muy bien, seguro que te va a encantar. Cuéntanos un poco todo este trabajo tuyo de dibujante, que haces una labor ahí estupenda simplificando las cosas legales con cómic. ¿Cómo te mueves? ¿Con qué cosas te mueves? Y un poquito, cuéntanos cómo haces ese trabajo con esas aplicaciones específicas. Bueno, pues lo primero que hago es lápiz y papel. Como creo que toda persona que tiene que planificar algo, lo mejor es ponerlo en lápiz y papel y estructurarlo. Entonces, estructuras qué es lo que quieres contar, cómo lo quieres contar, páginas, etcétera. Y muchas veces en la organización de páginas hago pequeños bocetos. Y en este caso, desde que tengo el iPad, utilizo Procreate porque con el Apple Pencil es lo que mejor viene. Y aquí tengo que hacer una aclaración. O sea, yo solo estoy esperando a que salga algo que sea más o menos como el Apple Pencil porque es lo que nos tiene a todos enamorados por el nivel de respuesta, por la sencillez que tenemos en el diseño de poder dibujar como si estuviésemos dibujando en papel. Y una vez tienes todo planificado, pues te pones a intentar. O sea, no tiene, en mi caso no paso olímpicamente ya de todo lo que sea Adobe porque me parece tiránico que sea todo a través de suscripciones. O sea, es que eso es totalmente inadmisible. A mí por lo menos si me dices, a ver, te vendo el software, pero el software es tuyo para siempre, pues ok, ¿sabes? Eso aún puedo pasar por el aro. Pero si me dices, no, es que cada mes me tienes que pagar este dinero, olvídate. Entonces, Procreate en este sentido es bastante baratito y pues puedes hacer ese tipo de elementos porque es muy, muy versátil. Al final lo que hago aquí es dibujar, lo importante es lo que está en mi libreta, que es cuando empiezo a ver qué es lo que dice esto, qué es lo que quiero decir, cómo lo quiero decir. Entonces que ese proceso es digamos, el más interesante. Todo lo demás es simplemente digitalización de dibujo. Interesante. Ya después hablaremos un poquito más de Krita, si quieres, ya fuera de micro, si quieres, hablamos un poco. Y yo tengo por ahí una tableta también, que la verdad es que algunas clases no te creas tú que me vendrían mal. Vale. María, sí, hemos comentado antes que eres especialista en tema de contratos y tal. ¿Hay alguna aplicación especializada en contratos, no sé, algo así? ¿O procesador de textos y tirar de experiencia y de cosas que has hecho antes? No, a ver, en el día a día lo que se usan son procesadores de textos normales y corrientes. O sea, puede ser el de Windows Office, que es el Word que todos conocemos, puede ser un LibreOffice, un .odt, pero no solemos ir mucho más allá. Al final tú lo que quieres es un procesador donde puedas ir haciendo cambios y en muchos casos que puedas compartir con el cliente y que sea compatible con el sistema del cliente para que el cliente lo pueda abrir, pueda modificarlo, etcétera, etcétera. Entonces, no hay grandes revoluciones o nosotras no las conocemos. Lo más innovador que hacemos en ese sentido es trabajar a veces con documentos en Google Drive, ¿vale? Porque permiten ir actualizando sobre la marcha y tal. Pero todo esto que os digo es como el anti-software libre, o sea, estamos como muy atadas de manos en ese sentido. Y no hay iniciativas, al menos que yo conozca, que vayan en esa línea. O sea, lo más que se ha hecho en ese ámbito de los contratos es alguna aplicación que permite la automatización de contratos, ¿vale? Que te ofrecen como modelos en los que tú rellenas los datos y te los dan como versión final. Pero bueno, son versiones muy estándar, muy de fast food, por así decir, ¿vale? Y que no se ajustan normalmente a un contrato complejo, con particularidades como son todos. Pero no conozco, no digo que no las haya, pero desde luego yo no las conozco en ninguna iniciativa
de software libre en ese sentido. Yo quiero hacer aquí un apunte. O sea, parte del problema que creo que tenemos en la abogacía es que, uno, no sabemos mucho sobre software libre y segundo, casi todo lo que creamos y pensamos es para que sea propietario y sacar un provecho económico de una manera que tenga absolutamente el monopolio. Es decir, a mí me gustan mucho porque hay un par de aplicaciones que van para visualización de contratos y para pues, poder gestionarlos un poco mejor, pero yo que me muevo bastante en ese tipo de visual thinking, de visualización de elementos y demás, está Majoto, que te conecta a un Drive y tú puedes poner elementos visuales, o está Visual Contracts, que es como una aplicación donde tú lo contratas, se pone en tu servidor, tú tienes ahí todos tus contratos, que esos contratos que están transformados de una manera visual. Claro, nada de esto va a ser absolutamente libre en ningún momento, salvo que alguien como nosotros aquí reunidos digamos, oye, mira, pues esto lo vamos a enviar a tomar por saco y vamos a liberalizar estos elementos, que es sinceramente mi plan secreto, porque vosotros decíais eso de nos queremos conquistar el mundo, vale, pues yo también, así que vamos a ver cómo lo hacemos. Y en parte es esto, porque muchas veces los abogados tenemos que pasar por todo software propietario, todo tenemos que pagar, etcétera, cuando deberíamos tener esa posibilidad de hacer cosas nuevas y de una mejor manera. Bárbara, que es nuestra jefa de No Legal Tech, lo dijo además en lo que sería el Congreso de la Abogacía Española, que es este super evento de abogados donde nos reunimos todos, y en 2019 tuvimos el de como transformación de la abogacía, y comentaron con Bárbara, oye, ¿y esto del software libre con abogados? Y Bárbara lo decía, a nosotros nos da un poco de miedo pensar el tiempo que vamos a gastar en aprender cómo usarlo, pero al final no estamos pensando bien porque todo ese dinero, imagínate, gastas 600 euros al año en esto, pues te lo puedes ahorrar invirtiendo unas cuantas horas y luego a partir de entonces ya hasta luego, ¿sabes? No te tienes que estar preocupando por ese tipo de elementos. Entonces, a eso viene un poco el apunte. Esa línea de pensamiento que precisamente estás apuntando no pasa solo en vuestro, sino que pasa un poco en todos. No, porque ahora tengo que invertir tiempo en tal, pero es verdad que es cierto que inviertes ese tiempo al principio, pero después el ahorro es a largo plazo, ¿no? Yo creo que mi percepción desde el mundo empresarial es que hemos pasado desde hace, no sé, unos X años, no voy a poner una fecha, pero hemos pasado a pensar muy en el corto plazo y yo personalmente, mi visión del mundo empresarial es que sí, hay que tener un plan a corto plazo, evidentemente, pero hay que pensar mucho también en el medio y en el largo plazo, ¿no? Y entonces, una apuesta en el software libre siempre tiene que ser pensando en el medio y en el largo plazo. Nunca puede ser pensando en el corto plazo, ¿no? Una cosa, ¿no? Que estaba yo cuando estaba preparando el guión, pues me vino a mí así como de golpe a la cabeza, ¿no? Cruzando así en varios mundos, ¿no? Yo siempre he tenido preocupación por el tema de la lectura, de los libros electrónicos, ¿no? De los lectores, y seguía mucho a un chico, bueno, un chico no, un hombre, a Juan Luis Chulilla, que él era pues casi que, no sé, uno de los grandes expertos que tenemos en castellano sobre el tema de tinta electrónica, ¿no? Dispositivos de tinta electrónica, ¿no? Y él siempre estaba hablando de que si anotar documentos, que esto, que si fuera tal, y precisamente además ahora ha salido, parece, un par de dispositivos que dicen que prácticamente es como si fuera escribir sobre papel, el Onis Book, y hay otro, el Remarkable o algo así, ¿no? Pero bueno, digamos, uniendo un poquito estas dos cosas, yo entiendo que precisamente el sector del derecho, ¿no? de la abogacía, mucha parte de vuestro trabajo será leer documentos y hacer anotaciones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Utilizáis algo específico para este tema o papel y boli? María, si quieres contarnos. Pues mira, papel y boli. Yo hace ya muchos años, pues igual como 10 o más, recuerdo que me habían regalado en casa, yo estaba empezando a ejercer un bolígrafo, ¿no? Que trasladaba el trazo de la caligrafía a mano al ordenador, ¿no? O sea, tenía un software muy rudimentario que de hecho, bueno, te pasaba el trazo a veces incompleto y tal. Y me encantaría contar con algo parecido ahora que funcionase mejor. Yo la experiencia que tengo con dispositivos de escritura, que básicamente es con un iPad, que sí, con el lápiz de iPad se supone que tiene como mucha sensibilidad, distintas
distintas sensibilidades de lo que tú calcas en el trazo, ¿no? Para hacer un trazo más fuerte, más fino, más gordo. Yo la experiencia que tengo a mí no me satisface. No sé qué tal están estos dispositivos que comentas tú ahora, nuevos, que me encantaría probar, pero que, por cierto, todo hay que decirlo, son carísimos. ¿Vale? Me imagino que con el tiempo se irán abaratando, serán más accesibles, pero yo que lo estuve viendo porque me interesa, son muy caros. Entonces, al final, lo que te queda es, pues sí, papel y bolígrafo o teclado, al menos en mi caso. O sea, yo no he encontrado alternativa que esté ahí en el medio de las dos. Sí, es cierto que son bastante caros. Yo lo estuve mirando hace poco también. Bueno, hace poco fue hace 3 días, ¿sabes? Un venazo de estos que me dio. Digo, a ver cómo está esto. Y dije yo, hay que invertir el sueldo de un mes en esto. No sé, Mare, tú que sí utilizas el iPad sobre todo para dibujar, si tu experiencia más o menos es parecida a la de María o no. Bueno, hay muchas aplicaciones que son para hacer como journals y bueno, que son muy cookies. Pero sucede que a mí las partes, lo que suelo investigar en derecho a lo mejor tiene mucho que ver con inteligencias artificiales o con licencias o con cosillas así. Entonces, hace unos años sí que lo utilizaba más de formato digital, en especial porque tengo el iPad y dije, ya que estoy, pues lo utilizo para todo. Pero me di cuenta, uno, que la organización era un poco desastrosa. Dos, no terminaba de convencerme. Así que me compré una libreta artesanal hecha por una compañera y les pongo títulos super cookies y ahí tengo unas investigaciones que digo, algún día lo imprimiré y me haré rica, pero nunca lo hago porque son como ¿sabes? Porque al fin y al cabo es como ese nivel de conocimiento, ese nivel de reflexiones y demás, y porque creo firmemente que hay una relación especial entre el pensamiento. También escribes algo, lo pones en papel, es distinto, y porque además como dibujante lo que es un tacto de un buen papel a mí me puede. Entonces por eso fue esta libreta artesanal por esta chica que además son maravillosas, que es Annie Design, porque el papel es muy bueno, permite muy bien el trabajo con bolis y tintas y demás, y porque cuando me hago apuntes lo hago también de manera visual. O sea, por ejemplo, si estoy hablando de los algoritmos y demás, a lo mejor le pongo pues páginas con fórmulas o con, ¿cómo se llama? Diagramas de flujo, cosas por el estilo. Entonces, necesito algo mucho más que simplemente un Word o elementos así. Quiero simplemente trazo, y ese trazo no lo puedes comparar absolutamente nunca con papel y lápiz. Es un poco triste porque ahora mismo lo estoy pensando y sonamos como muy arcaicas, en plan de, oh Dios mío, la abogacía tal, pero es un poco la realidad, ¿sabes? No, para nada, que sepas que yo como ingeniero es que no hay forma, ¿sabes? O sea, yo no encuentro todavía una aplicación que permita, digamos, alternar escribir con el teclado y poder dibujo. Y de hecho yo lo que utilizo son cualquier trozo de papel que tengo a mi alrededor para ir tomando notas, por ejemplo, así, ¿vale? Entonces hay aquí como un poco de circuito con las piezas que me hacían falta. Esto es porque, bueno, ya lo voy a decir, estaba cambiando el depósito del agua caliente, que lo tengo roto desde hace un mes, perdiendo agua a chorro en Almería con la falta que nos hace agua esta mañana, así que tengo por ahí a mi primo trabajando y yo lo he abandonado para venirme al podcast. Pero es cierto que es que no existe una aplicación, yo no la conozco, una aplicación que sirva para tomar notas y a la vez de poder incorporar dibujos o estos diagramas de flujo o lo que sea, ¿no? Es un poco, es triste, pero es cierto. O sea, no es cosa vuestra de los agentes de derecho. Así que los ingenieros que se supone que estamos en la cresta de la ola de la tecnología, también lo sufrimos igual. Has comentado antes una cosa que me ha parecido interesante y además también la teníamos por aquí anotada para preguntar, el tema de inteligencias artificiales, ¿no? Y hablando de este tipo de cosas, ¿no? Pues ya desde hace un tiempo yo ya he venido leyendo que se están intentando desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial y de aprendizaje automático que prometen que sobre todo van a ser de mucha ayuda en vuestro sector porque bueno, van a ser capaces de analizar sentencias anteriores, etcétera, etcétera. Y no sé si estáis un poquito al día de esto, si esto es como una cosa ahí que se lanzó, dice, no, sí, va a ser esto dentro de 3 meses está y no es así. María, no sé cómo va este tema de la inteligencia artificial automático en vuestro campo. Pues mira, es como todo. Aquí hay muchísima resistencia, ¿vale?, a aplicar la innovación en el sector legal. ¿Por qué? Porque cada caso es un mundo, todo tiene sus matices y al final
lo que conseguiría esto es evitar que cada juez sea un mundo y que un juez te diga una cosa y el de al lado en lo mismo te diga otra. O sea, yo creo que nos podría ayudar un montón, ¿vale? Obviamente no va a ser un humano, pero va a llevar un aprendizaje que va a tener sesgos porque se va a basar en sentencias dictadas por humanos. Pues sí, pero ya lo iremos mejorando. O sea, yo soy partidaria de que al menos lo probemos, pero hay un montón de resistencias, ya os lo puedo asegurar. Quien tiene un proyecto en este sentido, no tanto a nivel todavía sentencias o un proyecto de un juez, una inteligencia artificial que sea juez y pueda dictar sentencias, pero sí de análisis de sentencias, son Emérita Legal, que no sé si los conocéis, son una startup que lo que hacen es análisis de sentencias, pero por el momento solo lo aplican para determinar la especialidad del abogado. Es decir, si yo os digo, yo soy súper especialista en derecho del deporte y luego resulta que en todas las bases de datos de sentencias yo no he participado como abogada en ningún procedimiento de derecho del deporte, vosotros diréis, bueno, pues ¿qué especialidad es esta, ¿no? Y ellos lo que hacen es analizar las bases de datos para verificar que un abogado tiene la especialización que está vendiendo, ¿vale? Y el ratio de éxito que tienen los procedimientos que lleva, el número de procedimientos, etcétera, etcétera. A nivel dictar sentencias, todavía aquí no hay nada, ni creo que lo vayamos a tener en breve. No porque no se pueda, porque las bases de datos, este es otro tema, pero deberían ser abiertas y accesibles, ¿vale? Porque las sentencias han de ser públicas, esto lo dice la Constitución. Luego, en la práctica, no es exactamente así, pero esto daría para otro programa. Es decir, existe material, tenemos un dataset enormísimo con el que entrenar una inteligencia artificial, pero hay muchísimas reticencias, un montón. No creo que lo vayamos a ver en breve, sinceramente. Bueno, pues nada, estupendo. De todas formas, si esto, digamos, sí, vale, y ya te hago la pregunta y ya te enganchas tú, ¿vale? ¿Qué implicaciones tendría? O sea, digamos, lo conseguimos, vencemos esa reticencia que está hablando María y se pone esto a funcionar, ¿no? ¿Qué implicaciones legales y sociales podría tener usar este tipo de inteligencias artificiales? ¿Vale? ¿Lo digo yo? Vale. Es Sí, que habla, estaba habla. Sí. buscando para ver si lo encontraba, porque, claro, todo el tema de inteligencia artificial tiene el siguiente problema. Vosotros que en principio trabajáis todo con elementos que son disruptivos, que vienen a ser de verdad un cambio en el mundo y hacerlo mejor y todas estas cosas que suelen decir muy mucho, comprenderéis esa curva de personas que están, pues, los súper, vamos, visionarios que dicen, buah, esto me meto ya, etcétera. Entonces, lo que son los sistemas expertos siempre han estado. Lo que pasa es que, pues, nos hemos dado muchas veces contra la pared, etcétera. Entonces, sí que tenemos algunas. Creo que era Watson de IBM, que se había puesto incluso con los colegios de abogados de Estados Unidos y podían pedir, pues, otros elementos en el mundo para poder programarlos. Pero también conozco, y eso es lo que quería comentar antes con lo de Cerviño, una iniciativa, pero también está en Silicon Valley, como no, que va sobre automatización y comoditización de la creación de documentos legales. ¿Por qué? Porque es un drag and drop, una inteligencia artificial que además te analiza qué es lo que hay, qué es común, qué está fuera de lo común, más además intenta procesarlo con un lenguaje lo más natural posible, ¿sabes? En plan de que no tenga, que sea simplemente el texto tal cual. Y con Data Visualization te pone lo que sería como un semáforo de esta tienes que prestar atención, estas sí, estas no. Entonces, claro, aquí lo que pasa que creo es que en España no tenemos mucho, salvo medida legal, que es lo que comenta Cerviño, pero sí que hay algunos que están bastante chulas. Entonces, es que el que estaba buscando tenía, creo que, una base también de open source, pero no lo encuentro ahora mismo. A lo mejor luego lo encuentro y os lo digo. Y las implicaciones que puede tener, vale, pues es que aquí tengo un problema. Y es que cuando tú estás en juzgados y tenemos una implicación de que una máquina te lo haga, el problema principal es que no sabemos exactamente cómo habrá llegado a esa conclusión, ¿sabes? No podremos decir del punto A pasar al punto B.
pero es que en parte nosotros ya estamos un poco acostumbrados a eso, porque cuando te mueves en juzgados y, por ejemplo, te toca el juez del turno del número 3 de civil, por ejemplo, es como, madre de Dios, ¿quién te ha tocado? Cuidadito que no sé cuántos. Entonces tienes un poco esta culturilla, esto de, no, es que si este juez es muy machista, por ejemplo, que es lo último que escuché, intenta ponerlo desde ese punto de vista y haces un poco la estrategia procesal teniendo en cuenta esos vías, ese tipo de discriminaciones que tienen las personas por defecto. Porque el problema principal que tenemos con estos sistemas es que los entrenamos nosotros, humanos, que somos, pues eso, somos a veces un puñetero desastre y eso se lo contagiamos a la máquina, que en un principio es una tecnología que aprende de nosotros y en el caso pues de justicia nos pasa igual, o sea, estamos un poco acostumbrados a que no sabemos el razonamiento, el problema principal será hacer como ese análisis de cómo hemos llegado a este punto, ¿sabes? No es como, por ejemplo, estas inteligencias artificiales, que es como, va, pues te voy a analizar los documentos, porque es una cosa un poco más crucial, pero sino que tenemos que estos puntos y estos matices de análisis de derecho, etcétera, pero en parte tampoco me va a resultar tan extraño, o sea, por lo menos a mí, que sí que estoy bastante a favor de que se utilicen ese tipo de elementos para cosas que sean A, B y C, como por ejemplo las reclamaciones de dinerarias en las comunidades de propietarios, que como no sea una cosa que tú habías llegado a un acuerdo, pues es A, B, C, o sea, tú me debes esto, tú me pagas y ya está, no hay más. Es que cuando estamos hablando de interpretación de derecho, hay veces que el juez no se lo ha explicado lo suficientemente bien. Por ejemplo, me leí hace poco una sentencia que iba sobre una biografía subido a una página web que como tenía una GPL, pues los textos pasaban automáticamente a ser libre utilización. Entonces estaban hablando sobre el derecho moral. Pues la clase que te tiene que dar el juez para poder explicarte por qué eso le da igual, que aquí lo importante es el derecho moral, es enorme, pero el trabajo que tienes que hacer para explicárselo a un juez, que si nosotros los abogados nos estamos quejando, los jueces también se pueden quejar mogollón, ¿sabes? No os voy a comentar por ese lado, ¿sabes? Pero es como que tienen muchísimo trabajo, tienen que tener expertise y además tienen que entrar en un tema que puede que a ellos les resulte muy, muy complicado. Y hay veces que dicen, pasando y ya a segunda instancia, que vaya, ¿sabes? Entonces, es un poco el problemilla que tendríamos en general, pues para mí no me resulta tan raro, es que para mí ya está pasando en algunos sentidos. Sí, Rubén, yo quería añadir una cosa, si me dejas, que es que yo os hablaba del panorama en España, que creo que lo veo como súper lejano y no creo que vaya a pasar, pero sí que ya hay alguna experiencia con inteligencia artificial dictando sentencias, ¿vale? En Estados Unidos llevan tiempo utilizando un software que se llama Compass, que lo que hace es, le permite al juez meter una serie de variables en un formulario y en base a eso la inteligencia artificial calcula la pena que ha de imponer, ¿vale?, al delincuente. Y ha habido un montón de problemas porque se dice que la máquina lo que aplica son sesgos, ¿vale?, que saca obviamente de los datos con los que entrena, como por ejemplo aplicar una probabilidad de reincidencia mucho más alta a población negra que a población blanca, ¿no? Claro, esto se ha comprobado que es así. Esto, si lo hiciéramos en España o en cualquier otro sitio, sería igual, porque como cualquier dataset hay sesgos, lo que hay es que corregirlos, ¿vale? No podemos dejar a la inteligencia artificial a su libre albedrío. Habrá que analizar los resultados, corregirlos y mejorarlos. Pero, ¿qué es eso? Una inteligencia artificial puede traer sesgos de su aprendizaje. Ahora, un juez o una jueza son humanos y tienen prejuicios, y esto es inevitable. Sí, claro, está clarísimo, ¿no? Todo el mundo tiene sesgos, ¿no? Y efectivamente es cierto que según cómo alimenten las inteligencias artificiales, pues van a seguir con esos sesgos. Bueno, volviendo un poquillo ya a temas un poco más mundanos, ya vamos a dejar un poquillo la inteligencia artificial y seguimos avanzando, que ya llevamos una hora. Mari Carmen, al final parece que se nos ha caído. Su conexión a internet de vez en cuando falla y pues nada, no ha podido seguir con nosotros. Volviendo como estaba comentando a temas más mundanos, antes hoy hemos estado comentando de LibreOffice y tal, entiendo que pues, diga sin atacar a las aplicaciones de la administración pública,
el procesador de texto en general será una de vuestras grandes herramientas, ¿no? Y de las que más, digamos, utilizaréis, ¿no? Entiendo que el LibreOffice ahí, no sé si lo estáis utilizando, si da la talla, si no da la talla, incluso si no sé si en algún momento conocéis otras herramientas como puedan ser Test, como procesador de texto, etcétera. En fin, no sé, ¿cómo gestionáis un poquito todo este tema de la ofimática, ¿no? En esto, ¿no? Y aparte del procesador de texto, hojas de cálculo, base de datos, no sé, ¿qué tenéis en este sector? Mari, si quieres empezar tú misma. Bueno, pues es que en sí casi todo lo que nosotros tenemos que hacer es texto. Entonces, de momento LibreOffice, sí que estoy viendo aquí vuestras aplicaciones de KDE, porque es lo que os digo, hasta que no os conocí no empecé a bichar con vosotros y tengo muchas cosas que probar y eso va a ser lo divertido. Entonces ya os iré contando, espero si hay en alguna otra ocasión sí que podré decir, oye, pues esto me ha gustado, esto no, etcétera. Bases de datos, creo que de momento, o sea, yo no suelo quedarme los datos de la gente, es más, no suelo hacer bases de datos por todo tema de protección de datos, que a mí me han machacado bastante. Sí que podría hacerlo y demás, pero es como pasando olímpicamente, ¿sabes? En plan, si tú quieres algo de mí, pues me escribes, que para eso tú tienes mi email, y en todo caso yo podré decir, vale, pues como soy profesional, me puedes escribir, pues no pasa nada. Y luego, como mucho, pues los números de teléfonos, porque no se deja escribir y hablar. Y lo que son tablas y demás, yo es que soy así un poquillo rebelde y más que utilizar tablas, utilizo pues una forma un poco más visual a través de dibujo. Entonces yo creo que soy un poco mal ejemplo para ese tipo de cosas, porque voy un poco a la mía, ¿sabes? En plan de, bueno, pues a ver, te puedo hacer de esta manera, pero te voy a hacer con dibujitos, que tu responsabilidad empieza aquí. Cuando llega a este punto, pues ya no, y aquí te voy a poner otra. Y como mucho sí que utilizo más diagrama de flujo porque me mola muchísimo para todo lo que es explicar de las relaciones, me dedico mucho a contratos, ¿vale? Por eso utilizo tanto ese tipo de elementos, que es el objeto, cómo lo hacemos, etcétera, qué es lo que pasa aquí, qué es lo que pasa allá. Y al final eso me resulta mucho más cómodo dibujártelo y ponerte un pic, ingresar imagen, ¿sabes? Que estar construyéndole desde cualquier tipo de editor de texto, que a veces es un desastre porque pasas mucho más tiempo haciendo eso que otra cosa. Entonces, no me intento que no me complique mucho la vida porque mi trabajo, más que estar intentando hacer las cosas más bonitas, más tal, es como eficiencia y que por favor sea jurídicamente maestría, ¿sabes? Que entonces no nos ponemos muy encantados en ese sentido. Y tú, María, ¿utilizas LibreOffice? En fin, cuéntanos un poco cómo te gestionas tú en este aspecto. Utilizo LibreOffice, que aparte creo que no tiene absolutamente nada que envidiarle al Windows Office, o sea, tiene todas las funcionalidades que puedas necesitar. Y luego, cuando nos salimos del entorno que hablábamos antes de necesitar comunicarse con la administración y tal, y que te impongan herramientas privativas, sí que soy fan de Firefox, ¿vale? Como navegador predeterminado. Tampoco funciona para LexNet, tengo que decirlo, solo en una versión desactualizada, ¿vale? Tienes que quitar la opción de actualización automática porque si no deja de funcionar, etc, etc, etc. Y muy fan ahora con el tema pandemia, teletrabajo y tal de Jitsi, o sea, intentamos huir en la medida de lo posible de Zoom y amigos del Zoom. O sea, estamos muy contentas con Jitsi, es nuestra herramienta de cabecera para videollamadas. La verdad es que GC se ha labrado una reputación en estos meses, vamos, que poco la pueden igualar. Hablando precisamente de documentación, ¿no? Me imagino que tendréis dentro de los miles de clientes que se tenéis, ¿utilizáis algún tipo de herramienta para gestionar documentos? Porque seguro que cada cliente pues, tendrá una serie de documentos y tal. Me refiero a algún tipo de gestión documental o algún sistema de gestión específico que además enganche con la facturación, etcétera, etcétera. ¿O esto más bien es artesanal o cómo lo lleváis? Mare, ¿quieres empezar tú? No sé si hemos perdido a Mare, yo no la veo. Ahora. Sí, aquí había tenido un pequeño problemilla. Rubén, yo tengo una contrapregunta a eso. ¿Estás haciendo un tipo de estudio de mercado de los abogados para sacarnos cosas? Porque si es así, espérate que tengo una lista maravillosa para movidas que puedas tener. O sea, eso es muy guay.
Nosotras precisamente tenemos, digamos, un servicio de acompañamiento que es muy, muy personalizado. Entonces, casi todo pues, lo tratamos directamente con el cliente. Creo que eso por un lado. Y luego, por otro lado, yo es que soy medianamente nueva no Legal Tech. Lo que utilizaba hasta el momento era un sistema de elementos compartidos a través de lo que sería mi base de datos jurídica. Entonces, a través de la base de datos jurídica, que también es de pago, que tienes ahí pues doctrina, jurisprudencia, no sé cuántos, no sé qué, tal, tienes la oportunidad de compartir archivos. Entonces, yo a través de eso es donde lo podía gestionar todo. Entonces, por eso mismo te digo que si me quieres, que si, vamos, que si estáis aquí dispuestos a hacer movidas y demás, yo os voy soltando toda la información. Es en plan de, mira, pues aquí tenemos esto, aquí tenemos aquello. Porque juntéis más cosas para vuestros inventos. Bueno, ya te digo que una de las cosas precisamente de las que se viene hablando dentro de, o venimos hablando los chicos de KDE, es que precisamente lo que queremos es, y una de las primeras cosas que estamos haciendo en ese sentido es esta serie de podcast, es que queremos, digamos, ayudar a la gente que quiere pasarse al software libre para que nos digan, oye, pues nos falta esto, nos hace falta esto, nos hace falta esto, pues para que incluso los desarrolladores puedan decir, bueno, pues venga, vamos a echar en auto, o esto funciona mal, esto no funciona bien, esto, mira, aquí tenemos este problema, porque queremos precisamente dar ese salto de que nuestro software, ya no hablo solo del software de KDE, sino del software libre en general, pues esté accesible para todo el mundo, ¿no? Que es que yo creo que lo que nos ocurre a veces es esto, que nos miramos al ombligo, no, ya está, somos informáticos, no funciona bien. Oye, no, perdona, pero es que hay carpinteros, hay electricistas, hay abogados, ¿vale? Entonces hay que mirar ahí fuera, ver qué es lo que está utilizando la gente, vamos a ver, y si tienen problemas, vamos a intentar trabajar con alguien que quiera involucrarse en hacer esta investigación o estas mejoras y que nos eche una mano, y entonces al final va a ser un beneficio para las dos partes, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Continuamos porque ya llevamos llevamos una hora más de podcast. Otra cosa también que me resulta así, se nos ocurrió cuando estábamos preparando el guión, ¿no? El tema de documentos cifrados, ¿no? Yo entiendo que trabajáis a veces con documentos sensibles. No sé si cifrar documentos es algo que os pasa por la cabeza y que utilizáis o no, ¿no? No sé, en Plasma pues, tenemos una forma fácil de cifrar un directorio o incluso documentos que son las cajas fuertes, y existen otras aplicaciones, por supuesto, para cifrar documentos. No sé, María, si esto de alguna forma se utiliza de forma habitual o es una cosa esporádica o no se utiliza nada. No se utiliza. Es más, la mayoría de abogados que yo conozco mandan tan tranquilos archivos del cliente por Dropbox o por incluso, ¿cómo se llama la otra? Esta que lo sube sin... WeTransfer. WeTransfer, efectivamente. Sí. Por Dropbox o por WeTransfer. O sea, hay como muy poca conciencia, ¿no?, de lo que es la seguridad de la información. Entonces, no, en general no se utiliza, no se plantea. O sea, creemos que todo lo que subimos a internet pues va a estar siempre en el canal que nosotros determinemos, va a salir de mi dispositivo y va a llegar al de el cliente, y no nos damos cuenta de todo lo que puede pasar por el camino. Entonces, hay muy poca cultura en ese sentido, no es habitual. Bueno, pues entonces habrá que ir a vuestros compañeros de profesión y darles unas cuantas clases de cómo de fácil puede ser el tema de cifrar documentos y compartirlo, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Y siguiendo en esta línea de que estamos hablando de comunicar o de cifrar cosas, el tema que también me ha parecido siempre una cosa muy importante para el abogado, de hecho es algo que ya le he comentado varias veces a la mía, a la que saludo desde aquí si nos está escuchando, y yo haré que nos escuche porque le voy a pasar el enlace del podcast, es el tema de las comunicaciones, ¿no? Para empezar, el correo electrónico, ¿no? ¿Debería un abogado evitar el uso de ciertas empresas multinacionales, el correo electrónico de ciertas empresas multinacionales? Vale. Me tengo que adelantar a Mari, Rubén. Esto es algo que tenía que comentar en el programa de hoy, no me podéis sin decirlo. Antes hablábamos de la abogacía institucional, ¿no?, de esos colegios de abogados que nos permiten ejercer y tal, que están todos reunidos en el Consejo General de la Abogacía Española, lo que llamamos CEGAE, ¿no? Entonces, el CEGAE lo que hace es nos facilita a los abogados
una herramienta de correo electrónico seguro, ¿vale? Y que cumple en principio con todos los estándares para que lo pueda usar un abogado. Es un servicio de Microsoft, ¿vale? Ya presentó brechas importantes, creo que van como 2 o 3 desde el 16 que se implantó de la mano de Telefónica, por cierto. Ya van al menos que yo conozca 2 incidencias graves, ¿vale? Y este es el correo, o sea, el servicio de correo que nos dan de forma oficial, ¿vale? El que ellos validan y el que ellos nos facilitan a todos los colegiados de España. Entonces, bueno, creo que como anécdota es muy representativo y te puede dar una idea de cómo está el panorama a nivel comunicaciones, y eso ya sin entrar en WhatsApp, ¿vale? Que es otra pesadilla. Bueno, estás citando a 2 empresas súper amigas de la privacidad y de la seguridad en los datos y vamos, en fin, por supuesto, no hacen nada y bueno, ya está, vamos a dejarlo ahí porque lo mismo entramos en un terreno un poco pantanoso. Entonces, Mare, ProtonMail, Tutanota y todo este tipo de correos cifrados, nada, ni se conocen ni nada, ¿no? Nuestra jefasa utiliza Proton. Yo, por lo general, es que soy muy fan de Thunderbird, entonces a mí me gusta mucho. No he probado otros y por eso estaba diciendo, he visto Falcon, me interesa, vamos a echarle un ojo. Proton también le voy a echar un ojo para ver qué tal, pero por suerte me suele ser como lo que comentamos por teléfono, tal, ¿sabes? Tienes disponible la documentación en la plataforma, ¿sabes? Porque casi todo yo por lo menos lo arreglo mucho por teléfono y eso que antes lo odiaba bastante. Y creo que si lo dejamos aquí el tema de los emails mejor, porque como servillas, como metidas de la lengua y empezamos a entrar en terreno de pantanos y nos estamos quedando sin tiempo, pero vamos, aquí es en plan de la llorería. ¿Qué tal estáis? ¿Estamos completos? No, pues, hold my beer, ¿sabes? Porque nosotros tenemos bastante drama, o sea, muchas veces dicen, no, es que los abogados tendríamos que dar clases para no sé cuántas, para no sé qué, ya, pero nosotros también necesitaríamos unas cuantas clases, ¿sabes? Simplemente por, yo qué sé, por variar cuadrículos que tenemos y empezar que nosotros somos como medio dioses, ¿sabes? En plan de, no, a mí también me tienen que enseñar cosas. Entonces, lo que dijiste, Rubén, me interesa, sería muy, muy divertido poder aprender ese tipo de aplicaciones o programas o formas de proceder que estuviese bien. Vale, pues nada, pues genial, Mare, después hablamos tranquilamente y tal, ¿no? Marina, has comentado WhatsApp. Espero que por lo menos, no sé, no conozco WhatsApp porque no lo tengo, no lo he usado nunca, jamás en mi vida, pero eso tendrá por lo menos un canal cifrado, ¿no? De esos de que van de extremo a extremo, es decir, que solo lo puedes descifrar el receptor del mensaje y tú, ¿no? Y eso dicen. No sigo con la pregunta. Así es como lo venden, eso dicen. Ahora, yo estando en manos de Facebook, me fío lo justo. Entonces, canales cifrados en mensajería instantánea, algo así como... Nosotros usamos Telegram. Entre nosotras usamos Telegram. Con los clientes en general intentamos evitar este tipo de canales, ¿vale? Nos vamos al email o a la llamada telefónica. Intentamos evitar esto porque, bueno, ni es operativo para el trabajo ni al final es suficientemente seguro, ¿no? Pero sí que está muy extendido entre abogados el uso de WhatsApp. Se quejan, de hecho, de que los clientes les mandan la documentación por WhatsApp, que claro, a lo mejor en lugar de enviarte un documento escaneado, un documento de 20 hojas que tú tienes que leer, en lugar de enviarte un PDF, lo que hacen es mandarte una foto de cada página y entonces luego al final los abogados se vuelven como un poco locos para poderse leer los documentos y tal, pero sí que se usa, a pesar de las pocas garantías de seguridad que presentas, se usa porque al final, bueno, como nos pasa con todas los nuevos juguetitos, ¿no? Que nos van presentando, que nos vamos en masa y ya no podemos funcionar sin ellos. Pues yo creo que con WhatsApp lo mismo, incluso en el ámbito profesional. Bueno, pues me alegra que por lo menos utilicéis internamente Telegram, que quieras que no es un poco más o más seguro, ¿no? Por ahí anda Matrix, pero es cierto que no termina de coger vuelo, solo lo utilizamos los 4 locos que estamos metidos en el tema. En realidad con las ventajas que tendría, ¿no? Porque Matrix es una cosa que es federada, ¿no? Y no dependería de un solo proveedor, ¿no? Mare, hemos comentado, porque, bueno, lo habéis comentado vosotras varias veces, el Drive, el Google Drive, pero por favor, no tenemos otras cosas por ahí, que existen Nextcloud y además existen proveedores de Nextcloud, ¿no? Si encima eso, digamos, lo puedes juntar con
ficheros cifrados. Bueno, o sea, pero si es que me dicen, no, subimos al Drive, pero subimos ficheros cifrados. Bueno, vale, pero no, ni eso. No, mira, llega a ser un poco exagerado, ¿vale? ¿Por qué? Porque en parte también la gente con la que trabajamos tampoco son personas, o sea, nosotros sí que tenemos lo que sería un público más objetivo con No Legal Tech, que es muy techy. Entonces, tenemos muestras todo ese tipo de herramientas y lo van a aceptar perfectamente. Y van a decir, oh, qué guapo, vais a utilizar esto, guau, tal. Entonces, es como que, qué bien, sois parte de nosotros, sois parte de nuestro entorno. Pero aparte de mi público al que yo me dirijo, por ejemplo, son dibujantes. Y los dibujantes, pues también, o sea, te lo puedo decir, ya el dibujo consume mucho, los cómics puede salir incluso de las drogas, pero los cómics no sales y los cómics son el trabajo más esclavo que te puedas poner en la vida porque necesitan mucho tiempo de pensar, mucho tiempo de patrones, mucho, ¿sabes? Muchos esbozos, tintas, etcétera. Y ya si hablas con mis animadores, alucinas mandarinas lo que tienen que estar pegados a una silla. Entonces, si tú les hablas de cualquier otra herramienta que les sea un poco ajena, van a empezar a subirse por las paredes y te van a decir, no te lo puedo enviar por WhatsApp, no te lo puedo mandar por un Drive, el correo electrónico tal, a lo mejor me funciona, ¿sabes? Entonces ahí tenemos también un poco el problema del tipo de población a la que nos dirigimos. Hubo un favor especial que le hice a mi madre de una clienta que tenía pues un proceso de divorcio. No son mis favoritos, pero bueno, que existen, ¿sabes? En plan de que ocurren. Pues incluso a ella le decía, bueno, pues yo qué sé, ¿cómo te lo puedo enviar que no sea por WhatsApp? No usas el email, tampoco quieres tal. Y digo, pues, ¿sabes qué es un Drive? Y dice, no. Y un Dropbox tampoco. Entonces tenemos un poco ese tipo de dificultad. ¿Sabes? Y ya lo estoy pensando en otra materia que no sea los Seno Legal Tech, porque aquí sí que tenemos la suerte de que podemos decir, ah, vale, pues tenemos esto, tenemos aquello, y podemos jugar un poco más, porque por el tipo de público. Pero si salimos de vosotros y nosotros, cuando llegamos con ellos, tenemos un problema, ¿sabes? Y el problema es que a lo mejor lo que quieren es mandártelo y punto, de que no están pensando en cosas como ciberriesgos o por dónde pasar información o en qué sentido o hasta qué punto pueden ser los malos tan excesivamente buenos para quedarse con nuestra información, con nuestro dinero y demás. Entonces ahí hay un pequeño problema también de culturización de Internet, me parece. Entonces, por mucho que tú quieras utilizarlo, es como, me tengo que hacer un tutorial o tengo que ver esto, pónmelo sencillo, ¿sabes? Por eso a mí en parte me gusta mi base de datos, porque le das una clave a tu cliente y más o menos la interfaz es pues medianamente sencilla y puedes cargárselo, ¿sabes? En plan de tus archivos aquí. Entonces es como, ah, mira, aquí dice que mis archivos me los descargo, ¿sabes? 80 veces, pero los tengo. Entonces ahí tenemos un poco ese punto también de dolor, de cómo lo podemos hacer sencillo y que a la gente no le resulte esto súper extraño. Sí, es cierto que falta mucha cultura, no solo en, o sea, en general falta mucha cultura digital, se habla mucho de los nativos digitales, la generación nativa digital, pero en el trabajo, digamos, mío que tengo con los chavales vamos, que les doy clases de robótica, lo veo que falta muchísimo. Y es cierto que nos, bueno, es otro tema, da para otro podcast, nos da para 20 podcasts, no lo que nos falta en tema educativo. Cerrando ya un poquito todo el tema del trabajo diario, pues aprovechando que os tenemos aquí, que sois expertas legales y pues me gustaría dar dos pinceladas porque ya llevamos posiblemente casi hora y media de podcast y tampoco queremos alargarnos tampoco mucho. Pues bueno, queríamos comentar con vosotras algunos otros temas que nos preocupan, ¿no? Aprovechando eso que estáis aquí visitándonos, ¿no? Aunque espero teneros más veces y invitaros y que podamos hablar de otros temas, ¿no? María, lo hemos comentado también antes fuera de micro. Durante años hemos estado luchando contra el tema de patentes de software y ahora llevamos unos años que pues está como más acallado el asunto. Es cierto que en Europa, como patentes de software como tal, no están permitidas, creo que en España tampoco. Entonces, somos Europa. Creo que somos Europa, no lo puedo afirmar con total seguridad, pero creo que sí, dicen que sí, así que nada. Entonces, sé que es algo que sigue latente, sé que sigue la lucha por ahí, en fin, y en definitiva, ¿cómo afectan un poco estas patentes de software al desarrollo del software libre? ¿En qué estado se encuentran ahora mismo? ¿Cómo está la lucha en todo eso? No sé si tú sigues el tema o si no lo sigues o si sabes algo. En fin, cuéntanos un poco. El micro, el micro, el micro, el micro.
El micro, María, lo tienes en silencio. Perdón. Os decía que sí, que sigo el tema por interés propio y porque mi entorno es un tema que se discute habitualmente, ¿no? Efectivamente, en Europa no se puede patentar el software, pero es susceptible de ser protegido, ¿no? Como una obra con propiedad intelectual. Pero no se puede patentar, sí se puede en Estados Unidos. ¿Y con esto qué pasa? Pues lo mismo que en otras muchísimas ramas, lo que puede pasar con un medicamento, con una vacuna. Es decir, en el momento que tú patentas un software, si te permiten darle esa protección, ese super escudo que va a impedir que nadie lo use, lo mejore, lo conozca en profundidad, lo que estás es frenando el avance al final y dándole los beneficios a una persona que ha tenido la suerte de ser la primera o que ni siquiera, o sea, que ha sabido usar el conocimiento de otros muchos que sí han aportado antes para crear algo que sí es patentable, ¿no? Y lucrarse y al final frenar el avance de todos los demás, ¿no? Y del software o de las funcionalidades que nos permita a todo el mundo. O sea, es frenar al final el avance. Pero es una discusión que ocurre con el software, por supuesto, y que creo que se puede extender a cualquier otra materia que consideremos patentable. En ese sentido, tenemos la ventaja, entre comillas, que comentabas, que es que en Europa no es patentable, sí se considera una obra de propiedad intelectual, lo cual también es lógico, ¿no? Porque uno escribe el código de forma única, como no lo escribe nadie más, pero no se permite patentarlo y con eso no se permite vetar el avance de ese software en concreto. No sé si con esto contesto a tu pregunta, Rubén, o quieres que... Sí. No, desde luego, hombre, yo quería sacarlo el tema porque es un tema que, como digo, ya hace unos años que está callado, pero sobre todo a principios de los 2000, ¿no? Fue un tema que estuvo muy importante, que se estuvo luchando mucho. Yo recuerdo por las charlas de Jorge Cortel, que estuvo ahí muy implicado. Bueno, Jorge Cortel también estuvo muy con el tema de la propiedad intelectual, pero vamos, recuerdo a este hombre que además estuvo en la Generalitat Valenciana. ¿Cómo se llamaba este hombre que era americano además y estaba residiendo ahí en Valencia? Bueno, no me acuerdo, pero bueno, en fin, hubo mucha gente implicada con el tema de la lucha contra las patentes de software y eso, pues la verdad es que ya llevamos unos años, como que parece que ahí está, pero yo de vez en cuando leo alguna noticia como que eso está muy latente y que todavía hay grupos en Bruselas, ¿no? Porque esto a fin de cuentas no deja de ser cosas de leyes europeas que se está intentando de forma callada, de forma soterrada a introducirlas, ¿no? Y es algo que por lo menos quería que se tocara, ¿no? Mari, cambiamos a un poquito el tema de licencia, que ya nos hablaste en Academies junto con tu compañera Andrea, pero bueno, Ajá. licencia, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, Pequeño vale. problema, porque como estoy desde el móvil, pues mueves algo y ya se va todo un poco a tomar por detrás. Vale. Vale, no te Licencias de preocupes. software. Sí, licencias de software. Y bueno, y Vale, escúchame, ya te hago dos preguntas en una, ¿vale? Licencias vale. de software, ¿cómo elegimos correctamente una licencia para alguien que esté desarrollando y alguien que esté haciendo una obra artística, ya sea música, un libro, escribiendo un libro o fotografía, etcétera? Creative Commons, GDL, hay 10 millones de licencias. Entonces, para el software y para obras artísticas, ¿por dónde empezamos a tirar del hilo? Cuéntanos, expláyate. A ver, expláyate. Tú sabes que vamos un poco cortos de tiempo, ¿no? Vale, pues a ver. Bueno, sí, era una forma de hablar. Sí, o sea, me refiero, porque a mí me tiras un poco de la lengua en ese tema, porque además es como lo último y vamos a cerrar, así que voy a intentar ser medianamente escueta, pero ¿cómo decirlo? Ya me invitas otro día y lo hablamos un poco más con calma, ¿vale? Me pillo, damos un café y comentamos. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que dijo María, que el software es un objeto que puede ser protegible a través de propiedad intelectual, ¿vale? En este caso, pues derechos de autor. ¿Cuál es la cuestión? Pues que los programas, el jefazo sobre él, puedes decidir exactamente cómo quieres utilizarlo. El derecho moral, que son los derechos, pues, de decir cómo lo divulgas, dónde lo divulgas, mantener, si lo vas a hacer con tu nombre, seudónimo, pues ese tipo de elementos que te ligan de manera tan íntima y personal a tu programa,
son irrenunciables. Y luego tienes los que son los derechos económicos, que entre otras muchas formas, que dice el artículo 17, tienes reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. ¿Qué ocurre? Que cuando tú entras en el mundo del software libre, lo que estás diciendo es que, a ver, yo lo que necesito es que esto crezca, que se pueda estudiar, que se pueda distribuir, que la gente lo use, que lo puedan transformar, que lo mejoren, etcétera. Entonces tú como autor puedes decir, vale, pues entonces yo no quiero ejercer estos derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y los demás que me invente, como el derecho de uso, por ejemplo, que es otro que es generalmente nuevo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú puedes decir, vale, pues quiero que la gente lo use. Entonces tú les das una licencia y la persona que utilice tu software y tenga esa licencia, pues podrá hacer ese tipo de, lo que tú le indiques. Claro, ¿cómo podemos elegir una licencia que te venga bien? Pues primero tendríamos que ver si partimos de absolutamente cero o si ya hay una licencia previa. Si hay una licencia previa tenemos que ver los términos que hay. La más extendida es una GPL, que por lo general lo que te pide es que se mantenga pues que ese entorno de licencia libre y todo lo que hagas pues no lo puedas volver, digamos, uno más privativo. Luego tenemos otras que a lo mejor lo que te dicen es, bueno, pues sí, pues puedes volverlo privativo luego, pero me tendrás que nombrar. Entonces eso es un poco planificar, en ese momento cuando nosotros estamos escribiendo qué es lo que tenemos que hacer o cómo lo queremos hacer, tenemos que planificar luego qué es lo que vamos a hacer con ello, ¿sabes? A veces nos lanzamos creativos y ahí ya pues meto a los músicos, dibujantes, etcétera, nos metemos a crear y no hemos hecho un plan para lo que estamos creando. Y es cuando ya estamos a mitad de camino o casi al final cuando decimos, oye, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Sabes? Entonces ahí está un poco cómo lo quieres hacer, qué tipo de rentabilidad, si le quieres sacar rentabilidad, si no le quieres sacar rentabilidad, etcétera. Lo que sí que quisiera que tuvieseis claro, porque fue las últimas sentencias y en un par de cuestiones más que me dijeron, es la parte de los derechos morales, que aunque tú lo liberes como una licencia libre, los derechos morales siempre te tienen que reconocer como autor, ¿sabes? Ese punto es bastante interesante para mí ahora mismo. Bueno, y ya para tema músicos y demás, y dibujantes, hay una que está muy extendida, que es una Creative Commons, que yo, por ejemplo, para software no la suelo recomendar mucho, porque digamos que se me queda un poco corta para toda la complejidad que tiene un programa de ordenador, pero para dibujos, por ejemplo, es como súper habitual y es como el must de cualquier dibujante, porque ahí pues sabes si lo puedes utilizar de manera no comercial, etcétera, que es uno de los puntos que más nos interesa, de decir, vale, pues tú puedes compartirla, puedes volverlas a subir, puedes transformarlas, pero a lo mejor no quiero que hagas esto. Entonces, como están en formato para que lo pueda leer la máquina, para que lo puedan leer las personas y está tan extendida, pues a la gente le suele parecer muy cómoda. Y creo que lo voy a dejar aquí de momento porque si no voy a seguir. Vale. Sí, de hecho, bueno, como ya casi que estamos más cerca de las 2 horas que de la hora, y yo quería, hemos estado hablando muchísimo de la administración pública y creo que precisamente LearnNet tiene un rato sobre el que hablar y de hecho en general todos, ¿no? Lo que voy a hacer es que os voy a invitar a que dentro de, bueno, el próximo podcast lo tenemos casi que apalabrado, sería el de enero, pero no sé, a lo mejor, por ejemplo, el de febrero, si os parece, me gustaría que invitaros a un próximo podcast para que hablemos precisamente de todo este tema de licencia, de patentes de software, de, por ejemplo, preguntas que también teníamos un poco preparadas, por ejemplo, si yo lanzo una aplicación, un servicio a través de Internet, ¿no? Aunque sea utilizando software libre o del qué tipo que sea, qué tipo de cosas hay que tener en cuenta y sobre todo también esta parte de administración pública, cómo se relaciona con el software libre y campañas como han sido, por ejemplo, las que lanzó hace unos años la Free Software Foundation sobre dinero público, digo público, que yo creo que hay tela, hay que cortar un rato. Y nada, si me cogéis la palabra, me gustaría invitaros a un próximo podcast para que hablemos sobre eso, ¿no? ¿El gato también se apunta? Mi gato te dice que sí, y yo también. O sea, a mí Sí, estos claro, temas me gustan mucho. claro que sí, sí. Y aparte es que es un tema del que hablamos menos de lo que debiéramos, ¿eh? Porque efectivamente dinero público, datos públicos, porque el código no es público, porque no podemos ver cómo se gestiona, qué hay ahí dentro, ¿sabes? Luego nos enteramos que la app del radar COVID tiene una puerta trasera para Amazon, o sea, a ver, es un tema del que deberíamos hablar más. Sí, creo que sí. Así que nada, pues
lo dejamos para ese próximo podcast y nada, ya para cerrar, siempre hay un tema que siempre nos gusta un poco preguntar y es el tema de la comunidad, de hablar de las personas, ¿no? Porque hablamos mucho de tecnología, hablamos de aplicaciones, de tal, pero bueno, no sé. ¿Hay comunidad en el sector legal? O sea, y comunidad en el sentido, pues como tal, quizás como la entendemos en el software libre, ¿no? Que hay una comunidad alrededor del software, que intercambiamos experiencias, que intercambiamos opiniones, ¿no? Y ya la segunda parte de esa pregunta, María, si quieres, tú misma la puedes comentar. ¿En esa comunidad en algún momento se habla de software libre o una preocupación sobre software libre? Bueno, no hay comunidad como tal, pero sí que los abogados que nos dedicamos al software empezamos a compartir cosas, ¿no? Y sí que se genera como una comunidad informal donde se discuten estas cosas. Antes os hablaba Mare de Javier de la Cueva, que es un poco un referente en este sentido, porque es abogado muy vinculado al sector de la tecnología, aparte de doctor en filosofía y otras muchas cosas, porque tiene un currículum extraordinario. Entonces, Javier de la Cueva sí suele sacar este debate recurrentemente, y hay otros abogados que orbitan, que comparten, ¿no? y que hacen dudar un poco de este tipo de cosas, que las ponen encima de la mesa, ¿vale? Porque si no, no se hablarían. Y no sé, yo ahí os podría mencionar pues a Sergio Carrasco, que es un abogado, creo que de la Administración Pública, que está en Ibiza, a David Maeztu, que está en Zaragoza. O sea, serían más que una comunidad, versos libres que en un foro, que muchas veces es Twitter, pues comparten opiniones en este sentido. Pero una comunidad como tal, formal, a la que se pueda acudir, yo desde luego no la conozco que exista. Es un punto también sobre el que trabajar también, porque, a ver, no sé, nosotros dentro de, ya no solo el mundo del software libre, ¿no? Soy ingeniero también, ¿no? No informático, que soy único, y nosotros tenemos también una comunidad más o menos fuerte dentro de la ingeniería, donde hay mucho tipo de consultas y se habla de muchos temas, ¿no? Y a fin de cuentas yo creo que casi todos los sectores más o menos recurrimos a nuestros compañeros de profesión, ¿no? Pero es cierto que en el software libre, por la cultura que hay detrás y por cómo se ha formado a través de internet y tal, es cierto que el sentido de comunidad es mucho mayor, ¿no? Bueno, pues nada más. Tengo una última pregunta para las dos y con esto ya cerraríamos un poco el podcast de hoy. Es, ¿cómo resumiríais vuestra experiencia usando software libre dentro de o el ecosistema de software libre dentro de lo que utilizáis, ¿no? Dentro de vuestra profesión de derecho, ¿no? Y además, como segunda parte de esta pregunta, ¿por qué es importante estar atento tanto a los aspectos legales, tanto por un lado, me refiero al desarrollador como al usuario de la tecnología, ¿no? Que debe estar, los dos, ¿no? Tienen que estar un poco unidos a ese aspecto legal, ¿no? Vale, si quieres, empezamos por ti y vamos cerrando. Bueno, pues para mí creo que la importancia de conocerlo es tener alternativas y que no caiga siempre dentro de lo mismo. Creo que una de las palabras más bonitas que era eso de eres más libre cuanto más capacidad de elecciones tienes. Es decir, que no solamente tienes que ir a morir en el mismo río. Entonces, eso creo que es lo más importante de todo, que podemos tener un poco esa capacidad de decir, vale, pues ahora ya no quiero pagar esto, o ya no quiero hacer esto, o ya no quiero ir con esta persona. Y luego la capacidad que tenemos ahora de descubrir lo que hay, en el sentido de, como por ejemplo con vosotros, yo descubro KDE y empiezo a ver que tenéis mogollón de proyectos. Estos proyectos que obviamente voy a bichar con ellos cuando tenga un poco más de tiempo y me puedo sentar tranquilamente y puedo ver qué es lo que hay, etcétera. Pero es emocionante en el sentido de decir, vale, pues tengo más capacidad de elección, soy un poco más libre. Entonces, creo que ahí en ese punto es lo interesante. Claro, yo aquí tengo que decir que en No Legal Tech somos muy fans del software libre, que aparte de participar en comunidades, lo usamos a nivel interno siempre que podemos. O sea, aparte de las limitaciones que os decía a nivel LexNet y etcétera, que no dependen de la empresa, dentro de la empresa usamos herramientas de software libre. Quiero decir, grabamos, antes hablaba de Jitsi, pero grabamos también nuestro podcast con Mumble, con BBB, porque es un video podcast. O sea,
Intentamos en la medida de lo posible usarlo. Cuando trabajamos con Jorge, por supuesto, siempre son herramientas de software libre y somos partidarias de que compartir es crecer, ¿no? Entonces, bueno, intentamos no solo usarlo, sino participar en comunidades y acercarlo en la medida de lo posible al mundo legal, de ahí el cómic de la jungla del software. Entonces, bueno, encantadas de participar, de estar con vosotros y muy partidarias del software libre. Genial, genial. Pues nada, pues dejamos entonces aquí el podcast, como pues, en fin, como hemos visto un poquito a lo largo de este podcast, derecho que no parecía ser la más afín a la tecnología de las profesiones, tiene en realidad, hemos visto que sí hay muchas implicaciones a nivel de tecnología, que a día de hoy se utilizan una serie de herramientas a nivel tecnológico, de firma digital y tal, que funcionen mejor o funcionen peor, pero sí es verdad que tiene un nivel alto de uso de tecnología. Hemos visto que el software es libre, que en principio y a priori nos podía parecer que podía ser muy válido en este entorno, pues tiene una serie de problemas que tendremos que trabajar desde la comunidad del software libre para poder solucionarlos y sería interesante contar con más personas desde el sector de derecho para poder seguir progresando en este sentido. Que además las implicaciones legales que incluyen todo el desarrollo de software, todo el uso, etcétera, pues son más de las que parecen así, ¿no? Muchos temas de las administraciones públicas que hemos visto, ha salido varias veces, hemos nombrado al SNET, pues bueno, vemos que no está todo lo bien hecho que debería y que hay mucho trabajo ahí y sobre todo muchísimo más dar a conocer cómo están las cosas, cómo está el estado de todo este software que utilizamos en la administración pública, que es un software que a fin de cuentas pagamos entre todos y debería ser, digamos, nuestro y parece ser que no lo es. Y una última reflexión y haciendo referencia a un compañero nuestro, a nuestro querido Adolfo del Hack Lab Almería, que él hablaba siempre mucho de la polinización cruzada. Y él se refería a la polinización cruzada cuando hay una relación cruzada entre distintas comunidades, como es el caso en este día de hoy, de juntar el sector de derecho con el sector tecnológico, que siempre cuando existe esta polinización cruzada, que es la ciencia, siempre hay frutos que recoger. Y nada más, me gustaría pediros una última cosa, María, ¿dónde os podemos seguir? Si hay alguna referencia vuestra. María. Sí, nos podéis seguir, bueno, podéis visitar nuestra web, por supuesto, donde hay una dirección de email a la que podéis escribir. La web es knowlegaltech.com y estamos en redes, estamos en LinkedIn, estamos en Twitter, estamos esporádicamente en Instagram. Contestamos siempre las consultas que nos envían a través de cualquiera de ellas y encantadas de que nos escribáis, os pongáis en contacto y de hablar con vosotros. Vale, ¿dónde te podemos seguir a ti? Pues lo mismo, en Twitter, LinkedIn y el correo electrónico que lo tenéis por ahí disponible. Entonces, por donde queráis. También tengo un Instagram, pero lo tengo súper abandonado. Pues nada, pues lo dicho, muchísimas gracias, María, ha sido un placer, ha sido... Quedamos pendientes de ese próximo podcast que hemos apalabrado para hablar de todos esos temas de licencias, de administración pública, etcétera. Y nada, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y nos vemos. Mari, qué decirte a ti también. Además, como hemos dicho al principio, nueva miembro de CADE España, un placer, te descubrí en la Academia y vamos, contaremos contigo, aparte para ese próximo podcast, para más cosas seguro también. ¿Vale? Seguro, ya dominaremos el mundo. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Hasta otra. Muy bien, hasta otra. Baltasar, ¿cómo andas? ¿Estás por ahí? Pues sí, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos. Baltasar sigue vivo, madre mía. Sí, estoy vivo, no estoy congelado. Si os dijese dónde estoy haciendo el podcast, pues igual flipáis un poco, pero bueno, he dicho a mis compañeros, a mi familia, que si en un ratito no bajo, que bajen, que estaré aquí congelado, muerto, congelado como Jack Nicholson o algo así. No, estoy en una falsa, un poquito fría, en un pueblo interior. Pero bien, ha sido muy, muy, muy interesante y me lo he pasado realmente bien escuchándoos e intentando seguiros porque la información que habéis dado es espectacular. Y bueno, creo que es abrir un camino interesante entre derecho y abogacía y software libre, que creo que hay mucho camino que recorrer y está mucho más
mucho más intricado, creo que sería increíblemente positivo para todos que derecho y software libre estuviesen mucho más unidos de la mano. Sería positivo para todo el mundo. Yo os puedo empezar a lanzar todas las ideas del mundo. A mí me buscáis un equipo y empezamos a revolucionar el universo. O sea, yo en parte es en plan de, vale, pues decís que queréis dominar el mundo, vale, pues empezamos por situaciones de poder. Empezamos por abogados, pasamos por la administración de justicia, luego llegamos al gobierno y ya está, todos nuestros. ¿Has visto? Y luego ya llegamos a Europa, luego ya llegamos al mundo. Esto es fácil. Con Mare dominamos el mundo. Con Mare dominamos el mundo seguro. Bueno, Baltasar, muchísimas gracias también a ti y muchísimas gracias por la labor de realización que yo he ido siguiendo y va a quedar estupendo. Gracias también a Mari Carmen, aunque se nos haya caído al principio, pero como siempre está ahí intentando ayudarnos y sabemos que ha estado intentando solucionar todos los problemas y al final no ha podido. Antes de marcharnos, recordaros brevemente que contamos con un grupo de Telegram, KDE Cañas y Bravas, que podéis encontrar nuestros podcasts anteriores y este mismo próximamente en distintas plataformas como archive.org, ebooks, Spotify, etcétera. Como siempre, pues ya sabéis, si os ha gustado el podcast, dadle al me gusta, el pulgar arriba, y si os ha gustado muchísimo, pues nada, os suscribís al canal y acordaos de dar notificaciones para poder saber cuando estamos lanzando nuevas cosas. Que este año vamos a intentar ser regulares, no como otros años. Os pedimos ayuda también, como venimos haciendo los últimos tiempos, para la difusión de estos programas. Creemos no, estamos seguros de que son de una gran calidad y sería justo que llegara a más gente porque damos, como estaba diciendo Baltasar justamente ahora mismo, damos muchísima información y la información es el poder a día de hoy. Así que hay que hacer llegar la información y contamos con vosotros para poder hacerlo así. Muchas gracias por estar ahí. Como no puede ser de otra forma, en estas fechas aprovechamos para felicitaros las próximas fiestas. Celebréis lo que celebréis, que no todo el mundo celebra lo mismo. Y el próximo año creo que todos esperamos que sea mucho mejor que el presente 2020 que acaba en pocos días. No queremos despedirnos sin aconsejaros precaución y responsabilidad. El virus sigue ahí, está presente todavía. Entonces, por favor, sed cautos, tomar medidas de precaución. Y sobre todo ahora que todos queremos ver a nuestra familia y a nuestros amigos. Ahora sí, un abrazo a todos. Os esperamos el próximo año. Seguiremos con más podcast. Hasta pronto. Feliz año nuevo. Hasta luego. Hasta luego.